Hola a todos, soy Elena Mora del área de transformación social. Sí que, bueno, un poco como os ha adelantado Juan y Miriam, desde los servicios de atención directa sobre todo, que sabéis que son la puerta de entrada a las principales preocupaciones de las familias y del movimiento asociativo, desde el minuto 1 empezamos a identificar las preocupaciones y dificultades que estaban derivando del periodo de contención y del estado de alarma. Vale, porque, o sea, todo esto nos llevó a establecer desde el minuto cero una estrategia de acción, ¿vale? Que nos permitiera primero identificar el problema para poder actuar posteriormente sobre él. ¿Vale? En base a todo ello, desarrollamos un posicionamiento que recoge 5 ámbitos de acción correspondientes con las 5 principales preocupaciones identificadas. Que os resumo, pero que tenéis todas desglosadas en el posicionamiento de... Perdona, Elena, Dime. un segundo. Es que Regli ha tenido una presentación, un problema con internet y entonces quiero preguntaros, no veis en este momento ninguno la presentación, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, vale. Pues ya estamos en tu tema. Gracias, perdona. Nada. Vale, bueno, pues como os comentaba, hemos identificado 5 principales problemáticas, que son las 5 que veis en la que os paso a desarrollar brevemente y que posteriormente Alba os desarrollará cómo estamos actuando en cada una de ellas. ¿Vale? La primera, como no podía ser de otra manera, es en el ámbito sanitario. Como sabéis, los actuales protocolos de diagnóstico y tratamiento de COVID-19 no contemplan la especificidad de las enfermedades raras. ¿Vale? ¿Esto en qué está generando? Esto está generando en que las familias con enfermedades raras o que están en busca de diagnóstico tienen especiales preocupaciones por el hecho de que puedan ser discriminados a la hora de recibir atención en emergencias o en las UCI. Incluso, pues están viendo cómo se están suspendiendo, cancelando seguimiento de médico habitual, natural de la enfermedad, o incluso intervenciones quirúrgicas que son realmente de carácter casi vital para el paciente. ¿Vale? Todo eso lo estamos recogiendo. También otro de los ejemplos de esto es que, bueno, los menores, al no ser considerados personas de riesgo, no están recibiendo, o sea, no se le están haciendo las pruebas diagnósticas de COVID-19. ¿Vale? Esto preocupa especialmente por el hecho de que, bueno, tanto si el menor se contagia de COVID-19, puede contagiar también a sus padres, que como sabemos en la mayor parte de los casos son sus cuidadores, pudiendo generar en una situación de aislamiento. ¿Vale? Estos son ejemplos concretos que nos están llegando. ¿Vale? Sobre todo también en el ámbito sanitario preocupa especialmente el tema del tratamiento. ¿Vale? Como sabéis, las enfermedades raras que sí cuentan con tratamiento, la mayor parte de ellos son de uso hospitalario. ¿Qué ocurre? Que ante esta situación no podemos asistir al hospital. Esto está generando también la paralización de otros procesos como pueden ser los ensayos clínicos. Esto es una situación que a corto plazo médicos e investigadores están tratando de abordar de forma innovadora para poder dar continuidad a estos ensayos, a estos tratamientos, pero es verdad que preocupa que esto se demore más en el tiempo y que a largo plazo realmente va a suponer un problema en el seguimiento de la enfermedad. Esto todo muy grosso modo en el ámbito sanitario. ¿Qué pasa? Que, bueno, las enfermedades raras que no tienen tratamiento, la mayor parte de ellas se cubren a través de terapias, que prácticamente es la única opción, que era un poco lo que ha comentado Miriam también anteriormente. ¿Vale? La actual situación del estado de alarma ha afectado también sobre todo a la atención integral y al acceso a estas terapias. ¿Por qué? Porque, por supuesto, los centros que ofrecen estos servicios se han cerrado, lo que produce la imposibilidad de que las familias puedan continuar con las terapias que venían adquiriendo hasta la fecha. O sea, una paralización completa. Es verdad que este tipo de servicios muchas veces... vale, prosigo. Bueno, como os comentaba, el cierre de centros y la paralización de terapias. Tenemos constancia de que... Perdón. Muchas de estas terapias, como sabéis, se ofrecen desde los centros
educativos, ¿vale? Y estamos percibiendo que existe una heterogeneidad en este sentido. ¿Por qué? Porque tenemos constancia de que hay familias que los propios centros educativos y profesionales les están ofreciendo alternativas para poder continuar desarrollando esta atención y estas terapias, pero también es verdad que tenemos la cara opuesta, es decir, familias que no tienen apenas recursos, que no tienen medios para continuar con estas terapias en casa. En este punto, otras de las dificultades que hemos visto, que ya la ha explicado Miriam perfectamente, pero bueno, la comento por encima, es que al final, junto con las terapias que se ofrecen en los centros educativos, están las que ofrecéis desde el movimiento asociativo, que si bien históricamente os habéis posicionado y os habéis configurado como el principal proveedor de servicios y de terapias de referencia para las familias, entendemos que la actual situación que estamos viviendo y la crisis que ello conlleva puede degenerar en el cierre de proyectos y la salida de profesionales, ¿vale? En un momento en que además la demanda por parte de las familias es creciente. Esta demanda también por parte de las familias se ve influenciada por la cuarta gran problemática que hemos identificado, que está vinculada con el ámbito familiar. Laboral. ¿Qué ha pasado? Las primeras semanas del estado de alarma, con el tema de los ERTES, empezamos a recibir muchas consultas de ámbito jurídico vinculadas con que las familias que habían recibido ERTE estaban dejando de recibir la prestación por hijo a cargo con enfermedad grave. Afortunadamente, como comentará ahora Alba posteriormente, es algo que ya se está actualizando, pero no obstante es una solución a medias, digamos. ¿Por qué? Porque hay familias que continúan yendo a trabajar aun viviendo con personas en riesgo, porque no pueden teletrabajar, o que están viendo cómo se ha reducido su jornada laboral con el consecuente reducción de salario, ¿vale? Esto en un momento en que las terapias están paralizadas, en un momento en que no podemos acceder a servicios y en un momento en que no podemos continuar, en definitiva, con nuestra vida normal, tiene un mayor impacto, si cabe, en la vida de las familias, ¿vale? Y por último, como quinto problemática identificada es la necesidad de información, ¿vale? Si bien las enfermedades raras al final siempre han estado vinculadas al desconocimiento y a la falta de información, esta situación se agrava aún más en materia de COVID-19, donde no existe, al fin y al cabo es un virus desconocido, no sabemos qué interrelación o qué interacciones puede tener con las patologías con las enfermedades raras, ni existe tampoco una fuente de información rigurosa que nos permita conocerlo de primera mano. Entonces, esta es un poco la visión global. Doy paso a Alba para que nos pueda comentar qué es lo que estamos haciendo desde FEDER para dar solución a cada uno de estos 5 ámbitos. No se te escucha, Alba, estás en mute. Ahí. Bueno, en primer lugar quisiera agradeceros a todos, pero también felicitaros por estar hoy aquí. Creo que hemos pasado unas semanas de duelo en las que hemos tenido que adaptarnos y ajustarnos a una situación en la que se nos está privando de cuestiones fundamentales, como es la libertad, como es el trabajo, como es la educación, en muchos casos incluso los alimentos y el trabajo, y que todas las entidades que estáis, aun con todo y con eso, aquí al pie del cañón, intentando trabajar, intentando actualizaros, yo creo que es la primera señal de éxito y de superación de esta crisis COVID-19. Por lo tanto, gracias y felicidades, porque creo que, como os indico, los que estamos trabajando y los que estamos actuando y nos mantenemos dentro de la medida de nuestras posibilidades, continuando con nuestra labor, somos las entidades que tenemos más posibilidades de superar y de, digamos, sobrevivir a esta crisis tan innovadora y que nos ha dejado totalmente indefensos, dado que jamás habíamos vivido algo similar. El trabajo en estas semanas, sobre todo en el ámbito sanitario, está muy unido a la mayoría de las plataformas del tercer sector, ¿vale? En este momento, efectivamente, tenemos que estar unidos y trabajar de manera conjunta porque, sobre todo desde el área sanitaria, tan solo se atiende a cuestiones de auténtica emergencia y que verdaderamente estén afectando a sectores amplios de la población. Por lo tanto, es especialmente relevante que trabajemos unidos. Estamos trabajando con entidades como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, con entidades como CERMI y también, por supuesto, con entidades como Eurordis. Con ellos estamos trabajando en detectar necesidades, porque hoy por hoy es muy poquito lo que se puede hacer con carácter de emergencia, pero sí tenemos que anticiparnos
a lo que va a llegar. Ya tenemos este posicionamiento en el que identificamos vuestras principales necesidades y preocupaciones, como ha planteado Elena. Además, estamos interconectándolas con las de las entidades análogas en otros países y trabajando luego pues eso, con nuestras entidades hermanas, como puede ser Eurordis o también como puede ser Aliber. Aquellas necesidades específicas que estamos identificando también para el posconfinamiento, pues son, por ejemplo, las dificultades de acceso a los fármacos. Hoy por hoy hay dificultades, como adelantaba Elena, a lo mejor para el tratamiento de carácter hospitalario. En muchos casos sí que se está proporcionando estos servicios, pero en otros las decisiones de los facultativos, que en muchos casos para nosotros son arbitrarias, las que establecen si la persona a recibir el tratamiento es o no es de riesgo, si es preferible, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes o inmunodeficiencias, que se mantenga el tratamiento o no, generándonos pues una inmensa incertidumbre. Y ahora, ante el posconfinamiento, lo que nos encontraremos es que a lo mejor nuevos casos no pueden percibir estos tratamientos porque ya no se autoriza continuar administrando tratamientos de elevado precio, como puede ser los de las personas con enfermedades raras. También nos vamos a encontrar que a lo mejor queda bloqueado la incorporación de nuevos fármacos en lo que es en la cartera básica debido a los supuestos costes o porque esté centrada la toma de decisiones en todo lo que son los tratamientos para el COVID-19 y por eso también la especial vulnerabilidad de los contagios va a ser uno de nuestros principales caballos de batalla. Y por último, el poder ser atendidos en centros y unidades de referencia cuando esto exige movilidad, y por lo visto el desconfinamiento va a ser paulatino y va a haber comunidades autónomas, y entre ellas Madrid, que es una de las que recoge los grandes hospitales, que va a mantener restringido la circulación de personas de otras regiones y otros puntos del país. Todo esto es importante irlo adelantando para poder trabajar en lo que va a ser la situación de desconfinamiento. Ahí animaros de nuevo, como ha hecho Elena, a que por favor continuéis transmitiéndonos vuestras necesidades y vuestras preocupaciones para las que las podamos recoger en el decálogo, y tan pronto salgamos de esta situación de alarma, seamos los primeros en plantear al Ministerio de Sanidad que tienen que tomar decisiones específicas sobre cómo se va a transmitir el conocimiento de los centros y unidades de referencia a nuestros hospitales, digamos, ordinarios y habituales, cómo se va a continuar ofreciendo tratamientos y cómo se van a incorporar nuevos fármacos. En relación al sector social, pertenecemos al CERMI. La verdad es que en relación al COVID-19 ellos han estado trabajando de manera muy activa. Tenemos grupos que se han creado de urgencia a través de WhatsApp. También la Dirección General de Discapacidad ha establecido un grupo de emergencia en la pandemia y las relaciones han sido muy fluidas, ofreciendo soluciones bastante ágiles en la medida de lo posible. En este apartado también es muy importante el trabajo que está realizando nuestro Servicio de Información y Orientación. Ya se han puesto en contacto con más de 120 personas, o bien sin diagnóstico, o bien sin asociación de referencia, que pueden estar en situación de aislamiento, para poder ofrecer nuestro soporte y conocer sus necesidades y podernos también articular con entidades como CERMI o con las direcciones generales de discapacidad de las distintas comunidades autónomas para dar respuesta a aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad y aislamiento. Como adelantaba Elena, la parte laboral es una de las preocupaciones que hemos recibido en mayor medida. Pensar que si en torno a 200 atenciones del SIO han sido sobre el COVID en el último mes, 127 han sido de carácter legal, y todas muy relacionadas con el acceso al ámbito laboral, con el mantenimiento de las prestaciones. Nosotros acudimos rápidamente a CERMI denunciando lo que se estaba produciendo con la prestación por hijo con enfermedad grave, y enseguida también se consiguió solventar con las mutuas y que se estableciesen políticas que garantizasen el acceso a esta prestación incluso en situación de ERTE. Sabemos, y además Mari Carmen Murillo lo va a comunicar con mayor grado de profundidad, y se ha adelantado en distintas ocasiones a lo largo del webinar de hoy, que en algunos centros educativos hay dificultades para acceder a la educación, pero no solo a la educación, sino que en muchos casos son los centros de educación especial y los centros de atención ordinaria los que están proporcionando la pedagogía terapéutica, la fisioterapia, la rehabilitación. Entonces, desde FEDER vamos a proporcionar ayudas de atención directa
por un lado, para poder paliar la ausencia de atención educativa especializada para niños con necesidades educativas especiales, por otro, el que poderos ofrecer los recursos que os permitan realizar esas terapias, que en muchos casos los recursos pueden ser desde un ordenador hasta todos los materiales de psicomotricidad, y por último, si fuera necesario, profesionales que proporcionen ese refuerzo educativo o esa rehabilitación. Bueno, para ello necesitamos trabajar a dos niveles. Uno es el de la sensibilización y dar a conocer que esta situación se está produciendo en las familias, y otro el de poder ofrecer respuestas directas. No obstante, Mari va a hablar más a fondo de esta cuestión. También se ha generado un microsite específico con información respaldada por sociedades científicas y fuentes validadas sobre el manejo del COVID-19, un apartado con información sobre lo que estáis haciendo las asociaciones de pacientes para que podáis intercambiar recursos, y por último, uno muy específico sobre pautas sobre cómo manejar el confinamiento desde casa, más sobre cómo realizar actividades lúdicas con los menores, cómo soportar, ¿no?, esta situación de la manera más constructiva, y todos los talleres que os ha adelantado Isabel Motero sobre los que se está trabajando. Creo que ahora hay que, como último, centrarse en responder a las cuestiones de urgencia, pero sobre todo adelantarnos a lo que va a venir. Si tuviera que hacer 3 conclusiones de la acción que estamos en FEDER y lo que os pedimos, que por favor estéis a nuestro lado, porque nosotros estamos para vosotras, pero vosotros tenéis que informarnos de las necesidades y de lo que estáis haciendo para que también lo podamos compartir con otras entidades hermanas, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, es que compartáis siempre vuestras preocupaciones y necesidades, que contestéis el cuestionario de COVID-19 también que se está transmitiendo a través de Urordis, porque las necesidades son muy específicas, es un cuestionario muy rápido de contestar y nos va a permitir trasladar a las administraciones públicas dónde está impactando en mayor medida el COVID-19, que tendremos esfuerzos, que continuamos trabajando unidos, que para la incidencia política ahora mismo sí que necesitan cifras potentes, es decir, desafortunadamente los colectivos minoritarios hoy por hoy no vamos a ser una prioridad, por lo tanto nos tenemos que unir con todos los que comparten nuestras mismas necesidades para ser colectivos mayoritarios. Esto además a FEDER nos va a permitir tener la información para desarrollar actuaciones individuales, que son esas ayudas de las que os ha hablado Miriam, de las que os ha hablado Isabel y que también hablará Carmen Murillo, y también que nos anticipemos a lo que esté por venir. O sea, tenemos que ser, como digo, los primeros, tenemos que actuar rápido y estar en primera fila cuando todo esto suceda, porque va a haber cola. Entonces, es muy importante que ya nos vayáis transmitiendo esas preocupaciones, esas inquietudes y en qué creéis que os va a afectar en mayor medida el COVID-19. Así que, sobre todo, muchísimas gracias, animaros a continuar trabajando como lo estáis haciendo y que lo hagamos de manera conjunta. Por último, indicar que también estos webinars van a ser muy importantes para que nos pongáis cara y sepáis a quién dirigiros con cada cuestión, ¿vale? Porque es verdad que todas las necesidades del ámbito del movimiento asociativo son recibidas a través de participación cuando son cuestiones de comunicación, de organización de eventos o de participación en la vida asociativa de FEDER, y a través de sí o asociaciones cuando son cuestiones de información y orientación, pero muchas veces a través de ellas se canalizan a través de otras compañeras que son las que también estáis conociendo hoy y que es para nosotros muy importante que les podáis poner cara y os familiaricéis con el trabajo que hacen.